Smaug, el gran dragón de la montaña solitaria, ha sido derrotado. Ahora los pueblos libres se tendrán que enfrentar a otra amenaza. Hoy, en A las pantallas, el anillo único. Bienvenidos todos a esta quinta temporada que empiezo con el anillo único, un juego muy esperado que se me había pedido bastante y que ha tardado mucho en venir. Ha sido casualidad, además, ayer o antes de ayer, bueno, esta semana ha salido mapas y viajes y mapas y Rohan. Y ahora, bueno, pues vamos a analizar el básico y vamos a analizar toda la línea como he hecho siempre. Este programa estaba previsto un poco antes, pero estaba afónico y con un par de compromisos de última hora, así que, bueno, a pesar de que llega tarde, pues ya estoy aquí para reseñar. El anillo único tiene dos ediciones a todos los efectos en español. Tenemos esta y tenemos esta, que es una especie de edición revisada. Esta no la voy a reseñar, pero quiero mostrarosla porque sigue siendo bastante interesante, aunque no creo que lo encontráis. Para empezar, venía un estuche y venían dos libros, el libro del aventurero y el libro del maestro del saber. Venía además una serie de mapas para controlar la Tierra Media. Y bueno, yo aquí tengo las fichas y notas de campaña de la campaña que dirigí con el anillo único. Una campaña que, bueno, ya iré comentando un poco sobre la experiencia, igual que hago siempre, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis el anillo único, ya os digo. Este estuche ya no lo tenéis, es un estuche interesante, aunque bueno, tiene sus erratas corregidas. La edición revisada tiene algunas revisiones de reglas, tiene la información mejor distribuida. Este tiene algunos elementos un poco caóticos, pero en fin, que ya hemos hablado. Además, esta venía con un set de dados. Yo me compré un set de dados aparte, o dos sets de dados aparte, no me acuerdo. No recuerdo si tengo dos o tres. Pero bueno, el set de dados se puede comprar individualmente, porque los dados del anillo único, si bien son normales, o sea, son muy parecidos, son dados de 12 y dados de 6. Tiene una serie de ayudas visuales, como por ejemplo que los 6 de los dados de 6 tienen una marquita, que es importante. Los números de 1 a 3 vienen en un color distinto, vienen en blanco en lugar de en negro, porque son elementos de esos dados que se van a usar. En el dado de 12, pues vienen de 1 a 10, y el 11 y el 12 están marcados con caras especiales. No es cierto que sea el 1 y el 12, porque el 11 y el 12, porque no está la distribución de las caras no es la habitual para un de 12. Pero bueno, a todos los efectos, pues es así. Bueno, una vez dicho todo esto, y vamos a empezar con el anillo único. El anillo único es un juego, yo os digo, que tiene varias particularidades. Para empezar, una particularidad que tiene es que está pensada para jugar, y esto quiero dejarlo claro antes de empezar, está pensado para jugar a un modo muy similar a lo que podría ser una obra de Tolkien. ¿Qué problema puede tener esto? Pues que puede pasarte como a mí y no gustarte especialmente el estilo de Tolkien, porque va de llevar grupos de aventureros, lleva de llevar unos elementos muy concretos en el juego. Por ejemplo, está muy penalizado llevar la armadura pesada, se da mucho pie en los viajes, que puede fallar. Yo entiendo que por eso Adventures in the Middle-earth, que es la edición, este juego, pero que usa otro sistema, que es el de quinta edición de Dungeons and Dragons, es mucho más agradable. Este juego, el reglamento, el jugador va a tener que hacer, y el director de juego, una serie de concesiones para poder dirigir a un estilo más tolkieniano. Si te gusta, es perfecto. De hecho, no creo que se pueda conseguir un sabor mejor a Tolkien que con este juego. Si no te gusta, pues, y pero aún así te gusta la Tierra Media, pues a lo mejor es más interesante el Middle-earth. Si bien yo considero que el Middle-earth, la edición de quinta edición, es para jugar las películas, esto sería para jugar los libros. Con lo cual, bueno, pues allá vosotros. Pueden no estar de acuerdo, pero bueno, yo es una consideración que hago, ¿no? Para mí las películas no es exactamente los libros. El mundo de la Tierra Media de Peter Jackson no es el mundo de Tolkien, a pesar de que utiliza elementos similares. Bueno, empezamos con esta preciosa ilustración de Ciudad del Lago, que va a tener un suplemento. Ya hablaremos de los suplementos cuando lleguemos a ello. Y bueno, vamos a empezar a tener la típica introducción, en la que nos va a hablar un poco del juego, de cómo funciona, un pequeño ejemplo. Nos van a hablar de las tierras ásperas, porque el básico
está pensado para jugar en la zona de las tierras ásperas. ¿Qué son las tierras ásperas? Las tierras ásperas serían lo que hay más allá de las montañas nubladas hasta más o menos Erebor y la montaña solitaria. Toda esa zona del juego hasta de este a oeste, bueno, de oeste a este, y de norte a sur pues iría desde la montaña solitaria aproximadamente hasta Lorien, sin entrar en Lorien. Claro, esto es una zona de juego que cuando salió, pues bueno, no había salido las películas del Hobbit, con lo cual pues digamos que era un poco ajeno. Es para jugar principalmente las tierras que desarrolla el Hobbit, ¿no? Otro elemento que tenemos es que está basado en el 2946 de la Tercera Edad, que viene a ser como unos 70 años antes de la Guerra del Anillo. Puede ser, más o menos, aproximadamente, ¿no? No me acuerdo, en la Guerra del Anillo contra Sauron, o sea, el Señor de los Anillos ocurre en el 3000 y pico, no me acuerdo en qué año exactamente. Pero bueno, jugar en esta región tiene ciertos elementos que, como por ejemplo las razas. Vamos a poder escoger los Beornidas, que es la tribu de Beor, los seguidores de Beor, que algunos son cambiaformas, otros no. En principio los jugadores no llevan cambiaformas. Los hobbits de la comarca son hobbits que se han marchado. Un par de suplementos te indican que bueno, hay hobbits viviendo en la zona de las tierras ásperas, sin idea de ser la comarca. Los elfos del bosque negro, que son los elfos que siguen a Thranduil, el padre de Legolas. Los enanos de la montaña solitaria, que son todos los exiliados que han llegado de las montañas al viejo hogar de Erebor. Los hombres de Bardo, que son los hombres libres, casi todos los hombres del norte, vendrían a ser que principalmente Ciudad del Lago y la ciudad que rodea a Erebor, que no me acuerdo ahora cómo se llama, Valle, y todo ese tipo de cosas. Los hombres de las tierras ásperas, que vendrían a ser el resto de hombres de la tierra. Vamos a ver más tarde que en un suplemento que esto va a cambiar. Los hombres de las tierras ásperas van a tener subdivisiones internas, pero bueno, por ahora todo esto funciona así. Después nos va a hablar de la sombra y las regiones de las tierras ásperas, ¿no? Con su pequeño mapita. Esta es la región donde van a jugar los jugadores con el básico. En los suplementos esto va a ser ampliado. Una vez acabada la introducción, vamos a empezar el cómo jugar, en el que nos van a hablar del papel de los héroes, del maestro de saber, la estructura del juego, como por ejemplo el tiempo narrativo, este tipo de elementos, ¿no? La hoja de personaje van a ser un capítulo de introducción en el que nos van a hablar de los pormenores del juego y que nos van a explicar un poco cómo funciona la propia hoja, ¿no? El valor, la sabiduría, todo esto voy a entrar más tarde, pero aquí vamos a tener un primer acercamiento, ¿no? Nos van a hablar de los dados, cómo funcionan. Yo os digo, son dados normales. Lo que pasa es que tienen una serie de símbolos que explicaré después para qué sirven. Y a continuación ya pasamos al capítulo 2, cómo crear nuestro propio héroe. Para crear nuestro propio héroe vamos a tener que escoger una de las razas que nos propone el juego. Y va a tener una serie de características especiales. Por ejemplo, el Beornida, ¿vale? Es una clase que tiene su descripción, su nivel de vida. El nivel de vida es importante para saber a qué tipo porque aquí el dinero y el tesoro, digamos que tienen ciertos elementos de abstracción, y el nivel de vida pues sirve para saber qué material podría tener acceso el personaje. Nos van a explicar por qué esa raza sería aventurero, por qué un Beornida sería aventurero, qué opinan el resto. Esto recuerda mucho a Mundo de Tinieblas, ¿no? Cuando cada facción opina de las demás facciones. La bendición cultural, que en el caso del Beornida, por ejemplo, es el entrar en una especie de furia. Las habilidades comunes que empiezan. Y después vamos a poder escoger una serie de trasfondos, o sea, una especie de origen del personaje. Por ejemplo, el Beornida, hijo de los pueblos, pies ligeros, que nos van a configurar los atributos, nos van a dar una habilidad adicional y nos van a dar una serie de rasgos distintivos. Rasgos distintivos podrían ser un poco como los aspectos. Voy a entrar después porque recuerdan y no recuerdan a la vez. Una serie de nombres Beornidas. Después van a ir los elfos del bosque negro, en la que, bueno, pues es exactamente igual. Nos vienen a hablar del pueblo del crepúsculo. Bendición cultural va a ser un poco la ventaja de los elfos, que básicamente es que van a poder usar habilidades como si fueran favoritas cuando estén en bosque o bajo el manto de la noche. Igual, pequeñas subclases de elfos, por ejemplo, pues el legado musical, emisario del rey. Enanos de la montaña solitaria, con los enanos que sirven que están en Erebor y sus cercanías, cuya bendición cultural es temible, que básicamente permite no estar tan penalizado por el peso de la armadura.
los hobbits de la comarca, cuya ventaja es el sentido hobbit, que les permite tener una serie de ventajas a la hora de los puntos de compañía y de esperanza. Igual con sus clases como sangre de Tuk y tal. Hombre de bardo, que son los hombres que viven en valle y que sirven al rey bardo, que les permiten tirar dados de proezas adicionales al usar el valor. El hombre de las tierras ásperas, que para mí tiene la mejor ventaja de todas, que era la de, ¿cómo se llamaba? La de expertos en el bosque, que les permite mejorar su puntuación de parada a la hora de estar en bosque. Para mí es la mejor, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de las aventuras de las tierras ásperas pues tienen lugar en el bosque negro. Es una ventaja excesivamente bruta desde mi punto de vista. En otros lugares del mundo no tanto. Bueno, personalización, cómo podemos personalizar a nuestros personajes, escogiendo una especie de clase de aventurero, que como por ejemplo puede ser buscador de tesoros. Las clases de aventurero lo que nos van a dar es un grupo de habilidades favoritas. Las habilidades favoritas son importantes porque son las clases que se van a marcar experiencia y rasgos nuevos y una debilidad contra los hombres, como los siervos de Sauron, ¿no? o de Morgoth, o bueno, cómo nos podemos corromper y qué tipo de corrupción vamos a tener. Nos vamos a tener una serie de puntos gratuitos para invertir, además como una serie de recursos como es la esperanza y el aguante. El aguante vendría a ser los puntos de vida, pero no es exactamente así, y la esperanza vendría a ser nuestros puntos una serie de puntos especiales que podemos invertir para activar ciertos elementos y para conseguir ciertas ventajas. Bueno, tenemos el equipo de viaje, las armaduras, el cálculo de la parada, que vendría a ser la defensa. Esto vamos a entrar también después. Y después creamos la compañía. Crear la compañía, básicamente para crear la compañía pues tenemos que escoger un patrón. Es aquel que está patrocinando la compañía, aquel que la protege. Pues podría ser por ejemplo Gandalf, podría ser Elrond, o podría ser Radagast, o podría ser Beorn. El juego básico pues te habla de Beorn y de Radagast como los dos patrones en principio especiales. Y la fase de la compañía es, digamos, el por qué están juntos los personajes, ¿no? El que les hace haber montado un grupo de aventureros. Porque eso es algo muy, muy interesante del juego, que está todo muy basado en este grupo de aventureros, ¿no? La compañía de aventureros, el grupo de aventureros, porque los aventureros van juntos, porque la gente en la Tierra Media no viaja por nada, viaja por algo. De hecho, cuando los jugadores llevan ciertos años de aventura, automáticamente se retiran. Digamos que el peso, eso refleja bien lo que quiere expresar Tolkien, que el peso de la aventura termina machacándote y la llamada al hogar termina llegando. Se lo pasa a todos los personajes de su obra y pues viene reflejado en el juego. Quiero recordar que son 20 aventuras, no recuerdo si son 20 o 30 aventuras, lo máximo que puede soportar un aventurero antes de que el peso de la aventura y de la oscuridad y la llamada al hogar le afecte. Bueno, el siguiente capítulo, que viene a ser características fundamentales, nos hablan de los atributos, que sería el cuerpo, que es la física, el corazón, la fuerza espiritual, y la mente, la actitud mental. Esto vendría a ser hay una frase de Gandalf que, bueno, no es exactamente igual traducido, en inglés queda mejor, que es que vas a necesitar solo 3 cosas en este viaje, que es tu cuerpo, tu corazón y tu mente. No es exactamente así la frase, no la recuerdo, pero digamos que los 3 atributos están escogidos por una frase que le dice Gandalf, creo recordar que a Frodo, puede ser Bilbo, pero creo recordar que era Frodo. Yo no recordaba la frase, solo leí una nota de diseño. La verdad creo que está muy bien pensado este elemento. Las habilidades, vamos a tener todas las series de habilidades, vamos a tener una serie de habilidades favoritas que van a estar marcadas. ¿Por qué? Porque las habilidades favoritas, cuando están marcadas, todas las puntuaciones de característica tienen 2, una normal y una favorita. Cuando gastamos un punto de esperanza, sumamos nuestro atributo normal. Y si es una habilidad favorita, el atributo favorito suele ser superior, bastante superior, entre 3 y 6 puntos superior, con lo cual es bastante interesante. Habilidades comunes, que son habilidades de cuerpo, de corazón y de mente, como podrían ser por ejemplo sigilos, acertijos, saber, curar. Tiene un set de habilidades bastante bien pensado para el mundo de Tolkien.
Y tiene, aunque tienes habilidades como pueden ser, por ejemplo, cantar o acertijos, que no estaría, a lo mejor estaría fuera de lugar. Acertijos es interesante porque permite, por ejemplo, hablar con dragones, con los dragones se habla con acertijos. O, por ejemplo, cantar representa todos estos momentos de la obra del Tolkien en la que los personajes se dedican a cantar, a componer poemas y a hacer canciones. Porque aunque la gente en el Hobbit dijera que no los cantan, bueno, es que en el libro cantan más. Yo recuerdo cuando me releí el libro por tercera vez, me lo he leído 3 o 4 veces, no más, 4 o 5 veces, me saltaba las partes de las canciones porque me parecían aburridas. Además es que en español, pues bueno, no es por negar la traducción, pero no tengo buen recuerdo de ellas. A lo mejor en inglés tienen mejor empaque. ¿No? Bueno, aquí vamos a tener la descripción de habilidades comunes, acertijos, alerta, atletismo. Ya os digo, hay varias. Quiero recordar que hay 18 habilidades. 2, 3, 4, 5, 6, sí, 18 habilidades. Divididas en 3 categorías de habilidad. Estas categorías van a ser importantes a la hora de subir experiencia. Y yo creo que están bastante bien cogidas. O sea, está cogido toda la esencia de lo que puede necesitar un aventurero. Está aquí. Todo esto que hablo muchas veces, las habilidades innecesarias o que no aportan nada al juego, pues digamos que este juego no se encuentra entre ellas. Habilidades con armas, que van a ser básicamente las habilidades marciales, que van aparte de estas habilidades. Existen habilidades, armas culturales y ese tipo de cosas, en las que vamos a poder subir mejor y más fácilmente. Y a continuación ya vienen los rasgos. Bien, los rasgos. ¿Cómo funcionan los rasgos? Los rasgos pueden funcionar de 3 formas diferentes, ¿no? Pueden ser nos pueden dar acciones automáticas. Si el rasgo tiene sentido, automáticamente lo pasamos. Acciones imprevistas, que es crearlas para, digamos, hacer una especie de invocación especial en la que, bueno, pues conseguimos algo imprevisto. Como podría ser, a lo mejor, pues no, pues como estaba fumando, la cosa estaba llena de humo y me permite escapar mejor en sigilo. Y puntos de avance. Cuando nosotros podríamos pasar algo automáticamente, pero decidimos arriesgarnos, automáticamente nos va a dar un punto de avance para esa para esa para esa tirada. Hay bastantes especializaciones y rasgos distintivos, pero hay muchísimos, ya os digo. El libro tiene bastantes. La verdad, a mí es una de las partes que yo creo que no están bien hechas del juego. Creo que están hechas a favor de los aspectos de Fate y todo esto, ¿no? El juego sale en un momento en el que todo el mundo quiere tener aspectos. Y digamos que esto nace a coalición, porque no es unas reglas que estén bien desarrolladas, no están bien integradas, se nota que es un pastiche hecho rápido, casi que se nota que no está hecho a gusto por los creadores del juego. Puedo equivocarme, pero a mí me da la sensación de que los que hicieron esto no querían del todo hacerlo. Bueno, las puntuaciones de valor y sabiduría son las 2 habilidades especiales del juego. El valor pues vendría a ser lo bravo que eres en la Tierra Media, y la sabiduría pues lo sabio que eres. No solo desde el punto de vista de tú, sino además el reconocimiento. Los puntos de valor y sabiduría se van a usar para cosas como, por ejemplo, activar ciertas capacidades especiales. Se van a usar para superar algunas tiradas, como por ejemplo las de que te corrompa la oscuridad. Y además te van a dar virtudes y recompensas. Las virtudes y recompensas son cosas que legados que tu raza te da porque eres una persona prominente, ¿no? Pues por ejemplo, cuando tú tienes por ejemplo, con sabiduría, pues los elfos tendrían acceso a pequeños conjuros mágicos. Nada muy espectacular, son pequeños trucos, countries, casi en otras ambientaciones. Por ejemplo, podría ser que a una persona, a un Beorni o a un hombre de valle, pues por ejemplo, recuperara la espada familiar, que tiene mejor. Es para conseguir reliquias y pequeñas ventajas, ¿no? La verdad es una regla que tiene su aquel, a veces no tiene la implementación correcta. Estos puntos además luego se van a usar para hacer unas reglas con los objetos mágicos que a mí no me terminan de convencer, aunque reconocer que tienen su aquel. Ya os digo, tiene un poquito de todo. No están mal, están bien pensadas, los objetos están bien pensados. Muchos objetos están corregidos de la edición estuche, porque había por ejemplo algún objeto Hobbit que estaba pero súper descompensado. Son también pequeñas mejoras para los objetos, por ejemplo hacer que una armadura pese menos porque le has quitado partes innecesarias, has mejorado las correas, has ajustado mejor su peso, las espadas están más equilibradas.
tienes una pequeña intuición, tal. Son pequeños, lo que podríamos llamar dotes, pero no son solo dotes, porque bien los de sabiduría son más bien dotes, cualidades especiales. La parte de valor pues serían objetos de equipo especial semi-mágico. Aunque, bueno, algunos puntos son mágicos, pero es semi-mágico. No son objetos que tienen una historia, tienen algunas habilidades especiales, pero no llegan a los portentos de objetos mágicos. A continuación vamos a tener el equipo. El equipo, no hay una gran cantidad de equipo, tampoco lo necesita. Y el equipo tiene principalmente tres estadísticas de daño. Bueno, varias estadísticas, el daño que provoca. El filo es la cantidad con la que harías una herida, ¿no? Es lo de, podríamos decir, de hacer un crítico, aunque no es exactamente un crítico. La dificultad de que te hieran una vez que se ha superado la habilidad de filo. No, pero cuando le dan con filo, lo otro que tiene que hacer una tirada para ver si es herido, porque las heridas son bastante chungas. Porque cuando a ti te golpean no se considera que sea daño al uso de una herida, sino que te van cansando. La impedimenta, que esto va a ser importante porque cuando más impedimenta tengas, porque a ti cuando te hacen daño te van a reducir, esto lo explicaré un poco mejor después, te van a reducir, y cuando llegas a tu impedimenta vas a quedar cansado y vas a quedar bastante tocado en tu capacidad. Si tiene habilidades especiales el equipo y el grupo de armas. Las armaduras pues es un poco igual, dando una protección. Las armaduras no dan una protección como otros juegos, ¿no? Que te reduce el daño que te hace o algo así. No, la protección lo que te va a hacer es te va a mejorar la tirada para evitar ser herido. Por ejemplo, una herida de 14, pues tienes que superar una tirada de 14 de cuerpo. Pues lo que te va a dar, por ejemplo, la armadura es un bono, una serie de dados de bonificación a esa tirada. Vida y muerte, en el que nos van a dar 2 puntos de esperanza y de aguante, que vendría a ser esta salud. Los estados alterados, cansado, por ejemplo, cuando tus puntos de aguante están por debajo de tu impedimenta, que básicamente vas a empezar a ignorar los resultados de 1, 2 y 3 en los dados. Desanimado, que es cuando tu esperanza está por debajo de tu umbral de esperanza, que quedas desanimado. El desanimado vas a marcar ciertas cosas. Cuando picias vas a además caer en una locura temporal. Herido, que cuando eres herido 2 veces caes inconsciente. Cómo te golpean mental, un montón de estados alterados que además están muy bien pensados. Hay poquísimos, pero todos se notan mucho, están muy bien planteados. Podrías llamarlos de otras formas si quieres, no quieres decir siempre que está herido. Y la verdad yo creo que es un juego que en esta parte tiene un elemento de diseño muy bueno. Quizás no está del todo equilibrado, hay cosas que están rotas, hay cosas que se nota que están hechas para emular la obra de Tolkien, y esto puede dar una sensación de que el juego está roto o no funciona del todo. No, es que el juego intenta promover un estilo de juego que quizás no es para todo el mundo. Por ejemplo, en mi grupo pues no funciona del todo bien, a pesar de que el juego nos gustó y yo creo que es un gran juego. Es verdad que tiene muchas complacencias hacia emular lo que vemos en las novelas, y claro, como fan de las novelas pues la gente puede disfrutar muchísimo, pero quizás como si no quieres jugar a algo que sería un cuento de Tolkien, un relato de Tolkien, es verdad que el juego pues puede parecer en muchos momentos que no funciona del todo fino y que tiene reglas que no tienen demasiado sentido. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el casco. El casco te da una serie de bono a la hora de soportar la herida, pero cuando te da impedimenta, y una acción que es quitártelo, ¿no? Y recuperarte un poco, ¿no? Es como, me recupero, no es mucho, es 1 o 2 puntos de aguante. Pero representa muy bien esto de cuando los personajes están muy heridos, muy tal, están fatigados tal, de repente se quitan el yelmo y cogen como una especie de aliento y parece que aguantan un poco más, ¿no? Como que se les va un poco el peso de los hombros. Pues ese tipo de elementos están muy bien representados en el juego. Claro, son reglas que quizás pues en un juego si no quieres emular este tipo de relatos pues no es del todo correcto, ¿no? Cómo mejorar, cómo tratar heridas. A continuación vienen las reglas de comunidad. Los puntos de comunidad permiten recuperar la esperanza durante la partida y permiten hacer ciertas inspiraciones, ¿no? El tesoro vuelve a ser abstracto. Tú tienes una serie de puntos de tesoro que puedes invertir para mejorar tu estatus, para mejorar tu riqueza, para comprar ciertas cosas, pero digamos que es bastante abstracto.
Y a continuación ya tenemos la fase de aventuras. Ya tenemos el juego propiamente dicho. La fase de aventuras, pues bueno, tenemos la resolución de acciones, que tú tiras un dado de 12 siempre, más tantos dados de 6 como tu valor de habilidad. Y el dado de 12, si sacas el símbolo de Sauron, es una pifia. Si tienes además la esperanza muy baja, puedo suponer que entras en Sauron te corrompe, ¿no? Vas a hacer un Boromir. Si sacas una runa de Gandalf, siempre va a ser éxito. Los dados de 6 suman al dado de 12 y todos tienen además en el 6 un pequeño simbolito especial que permite activar ciertas habilidades especiales. Por ejemplo, en el daño pues da más daño, mejora las cosas, permiten conseguir puntos de avance, porque los puntos de avance, que vendría a ser una especie de PX, aunque hay PX, hay dos tipos de puntos, los de avance y los PX. Los PX se utilizan para las habilidades marciales y los de avance para el resto de habilidades del juego. Eso creo que también está bastante bien pensado, ¿no? Para evitar que todo el mundo se sube continuamente, pues pegarse con la espada. Pues bueno, los puntos de avance se consiguen de varias formas. Esto voy a adelantar un poco, que es cuando la habilidad tiene importancia en la escena, cuando decides sacrificar, o sea, no sacar una tirada automática porque tienes un hito, un talento especial, decides arriesgarte y tirar, también lo ganas. Y también vas a ganarlo por sacar muchos de estos símbolos, ¿no? Porque una habilidad intrascendente, pues no te vas a ganar. Yo que sé, encender la fogata, pues no va a hacer. Pero si sacas 3 o 4 de estos símbolos, pues sí vas a poder hacerlo, ¿no? Tiene ese tipo de pequeños elementos. No es exactamente así la experiencia. De hecho, se da de una forma un poco extraña a veces. Además, pues solo puedes ganar 3 puntos de experiencia por categoría de habilidad. Bueno, 3 puntos de avance por categoría de habilidad. Es un sistema raro de avance, muy pensado para el largo plazo, para, digamos, obligar a los jugadores a hacer muchas cosas diferentes, no centrarse solo en lo que se les da bien, porque así, como está limitado a 3, pues solo puedes ganar 3 puntos de experiencia, 3 puntos de avance usando ese grupo de habilidades. Con lo cual tiene ciertos, ya os digo, el juego está mucho más pensado de lo que parece en un primer momento, y a pesar de que jugando poco, jugando 2 o 3 sesiones, puede dar la sensación de que no está testeado, que no funciona bien, cuando juegas más a largo plazo, cuando juegas, yo que sé, 10, 15, 20 sesiones, como fue en nuestro caso, o aventuras, entre 15 y 20 aventuras, ya empiezas a ver que las cosas no están ahí por joder. O sea, todo tiene un sentido, todo tiene un significado. Si eres fan de la obra de Tolkien o conoces cómo funcionan los relatos de Tolkien, tiene aún más sentido. Es verdad que en un primer contacto puede parecer bueno, un segundo contacto, es la sesión 2 a 5, a lo mejor empiezan a resultar cosas extrañas y ves cosas que no tienen mucho sentido comparado con otros juegos de fantasía, pero cuando vas avanzando pues vas descubriendo. Otra cosa es que no, lo repito, cuando pase como a mí, no, los relatos de Tolkien no te apasionen, el tipo de cuentos de Tolkien no te apasione, prefieras algo más, fantasía más tradicional, como puede ser D&D. Y entonces, pero bueno, cuando tú te sumerges en esta ambientación, en el anillo único, pues digamos que intentas hacer una complacencia, ¿no? Intentas adaptarte a lo que hay y además resulta satisfactorio. Yo digo, a mí no me gusta especialmente Tolkien, pero a mí el juego me da cierta satisfacción cuando lo juego, ¿no? Algo que no hace, por ejemplo, a muchas veces algunos universos de... Nos van a hablar de las pruebas, como ya he estado hablando. Estoy un poco acatarrado, ¿vale? Voy a toser un poco. Ya lo habéis estado viendo. Las fuerzas épicas, las tiradas. Ya os he explicado un poco cómo funciona todo esto. Todo este capítulo lo va a explicar. Las reglas de viaje. Las reglas de viaje, además, cuando salieron fueron muy novedosas. Básicamente vas a trazar una línea y vas a empezar a caminar por el mapa. El mapa va a empezar a generar encuentros aleatorios. Además vas a trazar el camino. Puedes pasar por rutas muy cortas, pero quizás sean inseguras, porque hay un código de color en los mapas del Señor de los Anillos, en el que, bueno, pues a lo mejor pasar por una zona tardas mucho menos, a lo mejor 3 o 4 días, pero claro, hay más riesgos de encontrar peligros, hay riesgos de corromperte por el camino. Pasar por zonas más seguras a lo mejor es un rodeo mayor, pero claro, son mucho más seguras, los encuentros van a ser más beneficiosos, vas a pasar por lugares poblados, por zonas más seguras, no vas a corromperte por la sombra. Yo os digo, está interesante. Además, cuando salió fue muy novedoso. Hay varios juegos que han copiado la fórmula del anillo único. Por ejemplo, yo creo que Dungeon World en sus viajes se inspira claramente en las reglas del anillo único. Hay varios juegos, ahora mismo no se me ocurren juegos que utilizan reglas de viaje similares, ¿no? Además, cada jugador tiene un rol, va a hacer cosas distintas a la hora de viajar. El código de colores
porque cada día de viaje, pues, no, bueno, cada X tiempo de viaje, creo que es cada día, pero yo no lo recomendaría, pues va a tener una dificultad tal para que tener encuentros y tener dificultades. Yo os digo, es muy, muy, muy interesante. La verdad, yo creo que estas reglas están muy bien pensadas. Tiene su aquel. ¿Veis? Aquí tenemos el mapa de las tierras ásperas con su código de color. Como veis, pues a lo mejor dices, joder, es que pasar por aquí pues es un problema. Vamos a bordear el bosque por aquí arriba, ¿no? Que es una zona mucho más segura, es una zona blanca. Claro, pero es que pues esto a lo mejor pues es 2 meses de camino y esto por aquí es una semana. Cuando tú tienes que hacer algo rápido, porque no te puedes perder el tiempo. Yo creo que es un juego que además importa mucho que el director de juego tenga un calendario, una agenda de tiempos, para precisamente que los jugadores no sepan decir, o sea, que las cosas no ocurran cuando llegan los jugadores, sino que a lo mejor los jugadores llegan tarde o pueden llegar pronto y sacar ventaja, ¿no? Yo creo que eso es importante. Van a venir muchos ejemplos de esto, tanto por encuentros aleatorios, tal. Para esto, aquí tienen unas ideas, no está muy bien extendido y a veces a un director de juego le cuesta generar. Para esto, Viajes y Mapas es un suplemento. Yo todavía lo tengo retractilado porque lo compré, bueno, lo he comprado poco antes de hacer esta reseña. No lo aconsejo, o sea, yo lo aconsejo muchísimo. Yo le eché un ojo en inglés porque te va a permitir explotar esta parte del juego que quizás muchos directores de juego obvian o no tienen especialmente detalle, ¿no? Y es una parte importante porque es leitmotiv del juego. Vienen ejemplos del juego, ejemplos de cosas que pueden ocurrir, un montón de cosas. El combate. Bien, el combate quizás es la parte más extraña de todas. Para empezar, el combate pues puede llegar a ocurrir que haya un asalto sorpresa, puede el típico de cuando mientras las dos compañías, tanto la de enemigos como la de estas, se acercan, puede haber intercambios de disparos, ¿no? Y puede haber una serie de posiciones de combate. No son posiciones exactamente de combate, porque son más bien son 2 posiciones de combate si estás de frente o estás detrás, y de frente tiene como 3 estados, que es agresivo, en combate o en posición defensiva. Puede haber una persona de retaguardia por cada 2 personas en la posición de delante. Y aquí tienen lo que yo considero que es el gran problema del juego y donde está roto. No interesa estar en ningún otro lugar que no sea en defensa o en retaguardia. ¿Por qué? Para que te impacten tienes que superar tu habilidad de parada. La habilidad de parada, sobre todo en el bosque, para los hombres del bosque, es especialmente alta, ¿no? Porque tu parada se suma a tu posición y claro, pues tienes en más 1 de 6 y en defensa es 12, o sea, duplicas. ¿Y qué ventaja da esto? Nada. Es que meramente tú atacas en el orden. Los de vanguardia atacan primero, después atacan los de abierta, después los de defensivas y por último los de retaguardia. Ganas iniciativa, pero realmente en un juego en el que te golpeas, no es tan fácil golpear a la gente que está en defensiva, pues los de vanguardia paran. ¿Qué pasa? Porque esto puede ser interesante. Porque hay una serie de habilidades especiales que solo puedes usar si estás en esa posición completa. Por ejemplo, de vanguardia pues puede intentar atemorizar. Cuando intentas atemorizar, pues digamos que les vas a bajar los puntos de odio a los enemigos, vas a empeorar su moral y pueden llegar a huir. Dependiendo del tipo de enemigo, pues puede llegar a huir. Por ejemplo, si tienen el atributo cobarde. O meramente no van a utilizar los puntos de odio. Cuando llegan los enemigos vais a ver que tienen mucha utilidad y la gestión de este recurso para el director de juego es importante. Otro elemento es que cuando a ti te impactan te hacen daño y te hacen más daño cuantas más 6 hayan salido en la tirada. Y encima heridas si sacas una tirada. ¿Qué pasa? Cuando te impactan en defensivo, que es el problema que puede tener el juego, la hostia va a ser kilotónica. Porque habitualmente hay varios 6 implicados, puede haber una runa de Gandalf, con lo cual es verdad que te pegan menos, pero cada hostia la sientes. En vanguardia a lo mejor te pegan más, pero los golpes son más pequeñitos. Con lo cual, pero en un juego en el que siempre te comes todo el 100% del daño, salvo excepcionalmente, porque la armadura lo que te permite es regenerar defensa. Entonces, evitar heridas, claro, estar en defensiva con la armadura es mucho mejor que estar en vanguardia con la armadura, porque en vanguardia la armadura apenas la vas a usar. Tiene una especie de gestión extraña, el combate no funciona del todo bien. Es verdad que da la sensación, muy la asociación de combates tipo tolkienianos, ¿no? Incluso de las películas de Peter Jackson a veces, no, menos. Pero sí que da la sensación, ¿no? Un poco los combates que tiene, un poco tolkienianos que tiene la Compañía del Anillo. Pero ya os digo, no, a mí no me termina de gustar, es la parte que menos me gusta.
A pesar de que tiene algunas cosas bastante bien pensadas, como las arrojadizas, la parte de atrás, las maniobras de quitarse el yelmo. Tienes una maniobra, por ejemplo, que es inspirar o cantar a tus compañeros. El defensivo tiene unas opciones que es interponerse entre los demás. Tiene su aquel, o sea, lo que pasa es que yo os digo que a mí hay cosas del combate que no me terminan de gustar. Yo lo hubiera enfocado de otra forma. Pero sobre todo cuando hay puntos de odio y enemigos complicados y hay objetos mágicos y habilidades culturales, estar de por medio, tienen cosas. Lo que pasa es que es este problema que yo veo, que es el de la parada. El de que los jugadores en defensivo son muy complicados de dar y cuando les das, probablemente te los lleves por delante. Yo no lo veo tan claro. No sé, no lo hubiera cambiado de otra forma. No sé ahora mismo, sin cambiar grandes partes del juego, cómo lo haría. Bueno, tenemos los encuentros. Los encuentros vendrían a ser las típicas conversaciones, por ejemplo, con un rey o con Smaug o algo así, en el que tenemos una presentación, tenemos un intercambio de frases y todo esto va aumentando y disminuyendo un medidor de tolerancia, que es hasta que si está muy alto, pues al final de la conversación ganaremos cosas, y si está muy bajo, pues digamos que el rey o su equivalente nos mandará a tomar por saco. Ya os digo, es unas reglas, están muy bien pensadas, pero yo no creo que sean muy dinámicas. Hay que acostumbrarse a ellas, sobre todo por el tema de que los jugadores, es como pasa un poco con Canción de Hielo y Fuego. Al estar reglado el sistema de hablar, hay jugadores que no les termina de convencer y no funciona del todo. Habría que haberlo hecho de una forma quizás distinta, pero es satisfactorio, y da cosas bastante interesantes. La fase de comunidad. En teoría, al final de cada aventura, porque los jugadores viven un poco como Pendragon, una aventura al año, pueden llegar a vivir 2. Tienen una fase de comunidad, que es lo que hace el grupo cuando, digamos, uno está en aventuras, ¿no? Pues me voy a ver a mi familia, me voy a hacer artesanía, me voy a hacer cosas, ¿no? Tienes una serie de acciones especiales, hay localizaciones que dan habilidades especiales, hay razas que tienen habilidades especiales, por ejemplo, el Dunedain, pues tiene una habilidad especial de ir a alabar a sus ancestros. Tienes cosas como, por ejemplo, componer canciones para bajar tu sombra, ¿no? Y aumentar un poco tu corazón y tipo de cosas. La verdad tiene sus elementos muy interesantes. Gastar la experiencia también sería aquí. Puedes hacer empresas de comunidad, como por ejemplo abrir un santuario, ¿no? Es, por ejemplo, cuando llegas a Rivendell, pues es poner una base permanente en Rivendell y ese tipo de cosas, ¿no? A final de año, además, hay una fase de final de año, puedes enterarte de rumores según tu estatus, puedes subir tu estatus social y todo ese tipo de cosas. La verdad, muy interesante la fase de comunidad. A mí todo ese tipo de mecánicas comunales, todo ese tipo de cosas de gestionar bases, gestionar tal, toda la mecánica comunal es una mecánica que me apasiona, junto con la gestión de recursos, son dos mecánicas que yo estoy enamorado de ellas, y los juegos que las tienen, pues obviamente para mí tienen un voto positivo. El Anillo Único, pues está en ello, ¿no? A continuación vamos a tener el capítulo de Maestro del Saber, el típico capítulo de Master, orientado a cómo jugar aventuras más tipo Tolkien, cómo respetar el canon, cómo explorar la Tierra Media, cómo hacer, cuándo pedir tipos de dados, cómo conceder puntos de experiencia. La experiencia no da avance, y básicamente pues consigues entre 1 y 3 puntitos. Cómo gestionar los personajes del Maestro del Saber, cómo hacerlos. A continuación viene el capítulo 7, la sombra, es como la corrupción, cómo corromper los tesoros, las fechorías, las rupturas de la comunidad, porque digamos que aquí matar a alguien por la espalda pues no es una fechoría, ¿no? O sea, no está bien visto, ¿no? Es deshonorable, es cada vez que te sientes tentado en hacer el camino rápido, por así decirlo. Vendría a ser un poco como los puntos de lado oscuro de Star Wars, pero con diferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando dos personas discuten en una comunidad, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la escena de Boromir, pues podrías ganar un punto de sombra. Tiene su aquel. Hay una cosa sobre los puntos de sombra que a mí no me gustan. Los puntos de sombra, las locuras permanentes, están cuando sacas una tirada de ojo de Sauron en cualquier momento. Como en las tiradas de viaje sueles hacer muchas, si tienes a 1 o 2 personajes desesperanzados, el momento en el que el viaje va a ser de 1 o 2 semanas, sabes que ahí, tarde o temprano, con entre 10 y 12 tiradas de media, vas a terminar alguien loco, de seguro. Entonces yo habitualmente lo que hago en viaje es una regla opcional que yo tengo, pero os lo digo porque a lo mejor os funciona, porque yo es que se me volvió el grupo loco o sea, todo el mundo sufrió una locura temporal y casi 2
en una sesión de un viaje un poco largo, ¿no? Yo lo que hago es que cuando fallan en viaje, lo que hacen es que consigan 2 puntos de oscuridad, ¿no? A efecto va a ser lo mismo, pero no es tan hardcore, ¿no? O sea, los jugadores tienen una especie de sensación de mayor control. Las locuras además tienen pasos, hay unas que te vuelven apáticos y otras que se vuelven avariciosos. Y cuando consigues 5 o 4 locuras, te haces un Boromir a todos los efectos. Adversarios, todo lo que es el bestiario, con sus habilidades especiales, porque todos los monstruos tienen sus puntos de odio, y sus puntos de odio los pueden usar en activar habilidades especiales de monstruo. Por ejemplo, atacar directamente a los de retaguardia, envenenar, hacer golpes más gordos, regenerarse, en el caso de los trolls. Tienes de todo, ¿no? Y tiene sus propias armas y sus propias estadísticas. Yo creo que es un bestiario muy bien planteado. Los monstruos están muy bien hechos, son desafiantes, son chulos. Aquí no vienen muchos, pero digamos que yo creo que la gestión del bestiario es bastante interesante. La campaña, que es como jugar en modo campaña, nos van a venir una pequeña cronología de algunos de los próximos años. Nos van a venir los lugares más importantes de la zona de tierras ásperas. Pero bueno, también te dicen que este capítulo es, digamos, un poco la presentación de, bueno, cómo hacer campañas, tal, cómo gestionarlas, cómo los van a venir los mecenas, dónde conseguir material adicional, dónde leer, tal, no documentarse. Pero también te dice que este capítulo es un poco el punto de avance mientras sacan los 2 siguientes suplementos, que es el corazón del yermo y Tinieblas sobre el bosque negro. Queda muy claro de que esos 2 libros para jugar al modo campaña, tal y como ellos lo tienen planteado, son necesarios. Y como vamos a ver en vídeos posteriores, sí que lo son. A continuación va a venir una aventura ambientada en el pantano. Está chula, está bien, yo creo que coge todos los palos, tiene todo lo que tiene que tirar y hace todo lo que tiene que hacer. Y bueno, a continuación pues vamos a tener un poco el resto de apéndices, el índice por palas y todo eso. Ya os digo, Anillo Único, un libro súper recomendable. Yo creo que es un libro que mínimo merece la pena leer, merece la pena estudiar, por sus mecánicas, por ver cómo se hacen las cosas. Tiene un estilo chulo, los suplementos son muy buenos, sobre todo si te mundo en el universo Tolkien. El problema que puede tener es ese: si no os mola dirigir partidas con la visión que tenía Tolkien y el estilo que tenía Tolkien de hacer la novela de fantasía, como es mi caso, a lo mejor os puede rayar. Si estáis acostumbrados a juegos de fantasía, podríamos decir más tipo Dungeons and Dragons o Dragon Age o quizás un retroclon, tiene un montón de mecánicas que van a sonar super marcianas, vais a tener un montón de elementos que no van a tener mucho sentido cuando lo juguéis, pero que si le dais una oportunidad vais a ver que todo tiene un sentido estar ahí, todo tiene un porqué, todo está realmente planteado. O sea, no hay nada puesto al azar, aunque lo parezca, aunque parezca estar roto, es porque el autor quiere dar un estilo de juego. Es un poco como pasa en Dungeon Crawl Classics, el clásico del mazmorreo, que se nota que el autor quería darle un estilo muy concreto a su juego, y eso enmarca. Si no estás dispuesto a seguirle al autor, obviamente no te va a gustar el juego. El Año Único creo que es uno de esos juegos en el que tiene, aún así tiene mecánicas como el viaje, las mecánicas de comunidad, tal, que son bastante interesantes. Pero bueno, esto es todo por ahora. En próximos vídeos voy a analizar los suplementos. En el siguiente voy a analizar la pantalla del Maestro del Saber y tesoros y mapas, viajes y mapas. Y por ahora esto es todo. Soy Ezcardan, nos vemos.